Un lobo encuentra a un niño moribundo en sus últimos momentos en el bosque, y lo que hace conmueve a todos. Un lobo sale de la fría niebla matinal y se detiene junto a un niño tendido entre las hojas caídas, con la respiración débil, en un bosque tan silencioso como una iglesia al amanecer. En un mundo donde los depredadores siguen su propio y duro camino, este momento debería ser el final, pero algo en el lobo cambia, como el polvo que se levanta antes de una tormenta. Pero cuando baja la cabeza hacia el niño, una verdad oculta en el bosque comienza a agitarse, amenazando todo lo que les rodea. ¿Qué hará esta criatura salvaje cuando la vida y la muerte choquen en sus patas? Una delgada estela de humo se elevaba entre los pinos, apenas visible contra la pálida luz invernal, cuando el lobo oyó por primera vez el sonido. Suave, entrecortado, el tipo de gemido que no pertenecía a ninguna criatura del bosque. Levantó el hocico y percibió un leve olor a sangre y algo desconocido, algo humano. El suelo endurecido por la escarcha crujía bajo sus patas mientras se acercaba al sonido, con pasos lentos y precisos, guiado por el instinto y la precaución. Un cuervo alzó el vuelo desde el claro que tenía delante, y sus alas rompieron el silencio como una advertencia. Allí, medio cubierto por un manto de agujas caídas, yacía un niño, uno pequeño, inmóvil, salvo por el débil subir y bajar de la respiración, que parecía a punto de detenerse en cualquier momento. El lobo se detuvo en el borde del claro, con su aliento formando finas nubes en el aire frío, observando. Los depredadores no dudaban en momentos como este, pero él no avanzó ni se alejó. Simplemente se quedó allí, con las orejas erguidas, como si intentara comprender la frágil forma que tenía ante sí. Muy por encima de los árboles, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el fuerte olor de una tormenta que se avecinaba. Nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas y sus sombras se extendían por el suelo del bosque. El lobo se acercó, bajando la cabeza hasta que su nariz rozó la manga del niño. La tela estaba fría, rígida por el barro seco, y desprendía un ligero olor a humo y miedo. Un suave sonido escapó de los labios del niño, una exhalación superficial y dolorosa. Las orejas del lobo se movieron hacia atrás y dio un paso más, luego otro, colocando su cuerpo entre el niño y el viento helado que barría los pinos. En algún lugar a lo lejos se rompió una ramita. El lobo se quedó inmóvil, con los músculos tensos y la respiración detenida en la garganta. Le siguió un segundo sonido, pesado, deliberado, que no provenía del viento. El bosque, que solo unos momentos antes estaba tan tranquilo, parecía contener la respiración con él. Otra presencia se movía entre los árboles, atraída por el mismo olor, la misma debilidad. Y, a diferencia de él, no dudaría. El lobo cambió de posición, colocándose completamente sobre el pequeño y frágil cuerpo que yacía a sus patas, con sus ojos dorados fijos en la oscura línea de árboles que tenía delante. Algo se acercaba, y el niño ya no tenía fuerzas para correr. El lobo se quedó de pie junto al niño, mientras el viento barría el claro con una cortina de aire frío, doblando la hierba alta como soldados que se inclinan. Las nubes de tormenta se espesaron, tragándose la poca luz que quedaba. Un bosque que normalmente bullía de vida ahora parecía vacío, despojado de sonido. Solo las débiles respiraciones del niño rompían el silencio, superficiales, irregulares, cada una flotando como si no estuviera segura de si debía quedarse. El lobo se agachó ligeramente, lo suficiente para proteger el pequeño cuerpo del viento. El vapor se elevaba de su cálido pelaje cuando los primeros copos de nieve tocaron su espalda. Miró el rostro del niño, pálido, manchado de suciedad y demasiado quieto. Los labios del niño temblaban, tratando de formar un sonido que no era más que un débil jadeo. «Frío», susurró el niño. Las orejas del lobo se movieron. La voz era tan frágil que apenas agitaba el aire, pero tenía un peso que el lobo no podía ignorar. Empujó el hombro del niño con la punta de la nariz, con suavidad, con vacilación. El niño no se movió.
Sus ojos parpadearon, pero no se abrieron. En algún lugar más profundo del bosque, un aullido lejano resonó entre los árboles. No era un aullido de saludo, era un aullido territorial, agudo, reclamando, advirtiendo. El lobo se tensó y levantó la cabeza. Le siguió otra respuesta, esta vez más cercana, con un tono más áspero. Una manada rival, empujada por el hambre y el invierno, adentrándose más en el valle. El lobo volvió a mirar al niño. Esta pequeña criatura no tenía cabida aquí. Una ráfaga de viento azotó el claro, trayendo el olor de otra cosa, un aroma metálico que se arremolinaba en el frío. El lobo volvió a inhalar, esta vez más despacio. Sangre, cerca, no era del niño, fresca. El olor serpenteaba entre los árboles, conduciendo hacia un camino roto de hierba aplastada y ramas rotas. Alguien había llevado al niño, y alguien podría volver. El niño temblaba violentamente, acurrucándose con sus últimas fuerzas. El lobo se acercó dejando que su espeso pelaje rozara el costado del niño. La respiración del niño se estabilizó, aunque solo ligeramente. Una pequeña victoria. Pero el bosque no permitía victorias sin coste alguno. El repentino crujir de una rama detrás de él hizo que el lobo se girara bruscamente, mostrando los colmillos. Una sombra se movió entre los pinos, lenta, deliberada, recorriendo el perímetro del claro como una figura que mide la distancia. El pelaje del lobo se erizó, pero la sombra se retiró, disolviéndose de nuevo en la oscuridad. No se había ido. Estaba observando. El niño tosió y un fino hilo de sangre apareció en la comisura de su boca. Su voz temblaba. Me duele. El lobo lo empujó de nuevo, esta vez con más urgencia. La mano del niño se levantó débilmente, rozando la mandíbula del lobo antes de caer de nuevo sobre la hierba. «Estás caliente», susurró el niño. El lobo se agachó por completo, dejando que el niño descansara contra sus costillas. Sintió el ritmo del latido del corazón del niño, lento y vacilante, a través de su pelaje. Un rayo cruzó por encima de las copas de los árboles, iluminando el bosque con un destello blanco. Las nubes se agitaban como un mar inquieto, cada remolino más oscuro que el anterior. La nieve comenzó a caer más rápido, cada copo golpeando el suelo con un suave silbido. El suelo del bosque desaparecía bajo un manto blanco cada vez más grueso. El niño no podría sobrevivir mucho tiempo. El lobo levantó la cabeza y escudriñó el bosque. Escuchó cada rama, cada hoja que se movía, cada latido a su alcance. Sus orejas se movieron hacia la izquierda y luego hacia la derecha. La manada rival se había movido de nuevo, más cerca. Sus siluetas rozaban el borde del valle como lobos atravesando la niebla. La tormenta los empujaba cuesta abajo, hacia el claro. El niño dejó escapar un grito débil, apenas más alto que el viento. El lobo presionó suavemente la cabeza contra la mejilla del niño. La respuesta fue débil pero real, una respiración temblorosa que intentaba igualar el calor que le ofrecía. El bosque recompensó ese momento con un gruñido grave que provenía de más allá de la cresta. Profundo, pesado, no era de lobo, era de algo más grande, de algo que movía la nieve al caminar. El lobo dio un paso adelante, colocándose entre el niño y el sonido. Su postura cambió, orejas hacia atrás, cuerpo tenso, cola baja pero firme. Ya no estaba calentando al niño, lo estaba protegiendo. Otro gruñido. Más cerca, el viento cambió violentamente, sacudiendo las ramas secas sobre sus cabezas. La nieve se arremolinaba en círculos frenéticos, haciendo que los árboles se balancearan como gigantes atrapados. El lobo gruñó de vuelta, bajo, deliberado, una advertencia enviada a la tormenta. Pero la presencia no se retiró. A lo lejos, algo chocó contra un tronco caído. Patas pesadas, botas, cuernos. El lobo no podía saberlo, al menos todavía. Sus músculos se tensaron, listos para saltar si la silueta salía de las sombras. El niño se movió débilmente, agarrándose al pelaje del lobo.
No, te vayas, susurró. El lobo escuchó las palabras, no por su significado, sino por su tono. El mismo tono que usaban los miembros heridos de la manada cuando los dejaban atrás. Se agachó una vez más, dejando que el niño se apoyara en él. Un último momento de cuidado. Entonces, el bosque volvió a cambiar. Pasos, lentos, aplastando la nieve, dirigiéndose directamente hacia ellos. El lobo entrecerró los ojos y aguzó las orejas. Alguien, o algo, los había encontrado, y no venía en son de paz. Los pasos se hicieron más fuertes, crujiendo en la nieve con un peso lento y arrastrado. El lobo se irguió, inclinando el cuerpo para que el niño permaneciera detrás de él. Su aliento se convirtió en niebla, elevándose como el humo de un fuego moribundo. El claro parecía ahora más pequeño, apretujado por la tormenta que se avecinaba. La voz del niño temblaba. ¿Quién está ahí? El lobo no se movió. Sus orejas se fijaron en el sonido, todos sus músculos tensos. Una figura apareció entre los pinos, una silueta encorvada envuelta en un abrigo roto, cojeando pesadamente. El rostro del desconocido permanecía oculto bajo una capucha rígida por la escarcha. Tropiezó una vez, se recuperó y luego levantó una mano como para advertir al aire. «Tranquilo», dijo el hombre con voz ronca. «Tranquilo, chico». Su voz se quebró por el cansancio, pero había algo más detrás de ella. Miedo, profundo y antiguo. Dio otro paso adelante, con la mirada fija en el lobo. «No estoy aquí para hacer daño a nadie». El lobo mostró los dientes, una advertencia silenciosa y controlada. El hombre se quedó paralizado. «Solo necesito verlo», susurró. «Por favor». Los dedos del niño se crisparon alrededor del pelaje del lobo. «Conozco esa voz», murmuró, apenas audible. El lobo miró hacia atrás. Las pestañas del niño se agitaron, luchando por mantenerse abiertas. Su respiración temblaba, formando finas volutas en el aire frío. El hombre metió la mano en su abrigo y el lobo dio un paso adelante, gruñendo en voz baja. «No, no lo hagas», dijo rápidamente el hombre. Lentamente, sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, algo metálico tintineaba, débil y delicadamente. Se arrodilló haciendo una mueca de dolor y dejó el paquete con cuidado sobre la nieve. «Lo traje de vuelta», dijo, «como te prometí». El niño intentó levantar la cabeza. «Eso es mío», susurró. El hombre asintió débilmente. «Lo sé». El lobo se quedó entre ellos observando. La nieve se posó sobre su lomo formando una fina capa blanca. La tormenta se intensificó, sumiendo el bosque en un mundo gris y silencioso. La voz del niño se volvió más suave. «¿Qué pasó?» El hombre tragó saliva con dificultad. Su respiración temblaba. «Todo salió mal», dijo. El fuego se extendió. «Te busqué. Seguí las huellas hasta que ya no pude más». Los dedos del niño se aferraron con más fuerza al pelaje del lobo. «Te fuiste», dijo. Las palabras le dolieron más que el frío. El hombre bajó la cabeza, avergonzado, encogiendo los hombros. «Intenté salvarte», susurró. «Fallé». El viento rugía en el claro, lanzando nieve hacia los lados. Una rama se rompió en lo alto, dejando caer una cortina de polvo blanco que cayó entre ellos como una frágil pared. El lobo sintió el cambio, emocional, no físico. Un momento de cuidado por parte del hombre, un momento de verdad. Y con la verdad llegó un nuevo peligro. Un aullido lejano resonó en el valle, largo, con eco, inconfundiblemente cercano. La manada rival había oído las voces, había oído los latidos del corazón, había oído la debilidad. El hombre se tensó. No, ellos no. El niño se estremeció y abrió mucho los ojos. ¿Vienen? El lobo se giró bruscamente hacia la cresta, con las fosas nasales dilatadas. El olor lo golpeó al instante. 3 lobos, tal vez 4, abriéndose paso entre los árboles. El hambre se aferraba a su aliento como el hielo. El invierno los había quebrantado, agudizado, alejado aún más de sus tierras. El hombre retrocedió tambaleándose. «Tenemos que irnos».
Pero el niño no podía ponerse de pie. No puedo, susurró. La manada rival volvió a aullar, más cerca, más agudo. La nieve se deslizó de una rama detrás del lobo, cubriendo el suelo con un fino velo blanco. «Tenemos que irnos», insistió el hombre. El lobo gruñó, impidiéndole llegar hasta el niño. El hombre levantó ambas manos. «Estoy tratando de ayudar». El niño exhaló un tembloroso suspiro. «Él no te hará daño». Pero el lobo no entendió las palabras, solo el tono, el miedo, la urgencia y la creciente amenaza detrás de los árboles. El hombre se apartó hacia un lado, tratando de alcanzar al niño sin provocar al lobo. La nieve crujía bajo sus botas, tan fuerte como un hueso rompiéndose. 3 sombras aparecieron entre los pinos, ágiles, hambrientas, con ojos que brillaban como carbones ardientes a la luz de la tormenta. El hombre se quedó paralizado. «Dios mío». El niño agarró débilmente el pelaje del lobo. «No me dejes». El lobo bajó el cuerpo, protegiendo completamente al niño. Los lobos rivales avanzaron en un lento arco, con las colas bajas, las orejas pegadas y los dientes visibles bajo los labios curvados. No les interesaban las advertencias. El hambre ya había tomado su decisión. El gruñido del lobo retumbó en el suelo como un trueno lejano. Uno de los rivales dio otro paso adelante, luego otro. La nieve caía entre ellos en silenciosas capas. El claro se balanceaba al borde de la violencia. El hombre susurró temblando: «¿Qué hacemos?». El lobo respondió primero, dando un paso adelante, colocándose solo entre la muerte y el niño moribundo. Una última ráfaga de viento rugió por la cresta, y detrás de los lobos rivales, una silueta mucho más pesada salió de entre los árboles. El bosque contuvo la respiración mientras la silueta más pesada salía de entre los pinos, apartando las ramas cubiertas de nieve fresca. Los lobos rivales se detuvieron en seco, con los hombros rígidos y los ojos mirando de reojo con cautela. Incluso el viento pareció vacilar, quedándose quieto durante un segundo suspendido. El niño susurró, apenas audible: «¿Qué es eso?». El lobo no respondió. Su cuerpo lo decía todo. Su cola se tensó y su pelaje se erizó ligeramente mientras giraba su postura hacia esta nueva amenaza. La pesada silueta se movió de nuevo y, esta vez, el suelo del bosque crujió bajo ella. Un ciervo, pero no uno sano. Sus costillas sobresalían bajo la piel. Tenía una cornamenta rota. La sangre le manchaba el costado, medio congelada en su pelaje invernal. La bestia cojeaba hacia el claro, con los ojos oscurecidos por el agotamiento y el dolor. El hombre exhaló bruscamente. «Está herido». El niño se estremeció. «Está asustado». Ambos tenían razón. El aliento del ciervo salía en nubes ásperas, cada una de las cuales sacudía su cuerpo. No embistió, no huyó, solo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, atrapado entre los depredadores y la tormenta. Uno de los lobos rivales gruñó. «Ese ciervo no durará mucho», susurró el hombre. El lobo que custodiaba al niño gruñó bajo, advirtiendo a todos, rivales, ciervo, hombre, que se mantuvieran alejados. Su aliento formaba un halo blanco alrededor de sus mandíbulas. El ciervo dio un paso hacia un lado, resbalando ligeramente en la nieve. Sus pezuñas rozaron un trozo de hielo oculto, provocando un fuerte crujido que resonó en el claro. El sonido subió por la cresta y volvió distorsionado por la tormenta. Los lobos rivales reaccionaron primero, girando bruscamente la cabeza hacia el animal herido. El hambre se reflejaba en sus ojos, uno se lamía las mandíbulas. El hombre susurró: «Van a atacar». El niño tosió, débil pero con urgencia. «Lo matarán». El lobo permaneció quieto, calculando. Los rivales irían a por la presa más fácil. Un ciervo moribundo era más seguro que enfrentarse a un lobo fuerte. Pero si los rivales atacaban allí, en medio del claro, el caos lo arrasaría todo, y el niño se vería envuelto en él. El ciervo intentó darse la vuelta, pero una violenta ráfaga de viento sacudió las copas de los árboles y le lanzó nieve a los ojos. La pobre criatura volvió a tropezar. Sus pezuñas cavaron zanjas en la nieve. Uno de los lobos rivales ladró.
un sonido agudo y hambriento, y dio 2 pasos hacia adelante. El lobo que custodiaba al niño chasqueó las mandíbulas, lo suficientemente fuerte como para que sonara como un latigazo en el aire helado. Su mensaje era claro: aquí no. Los rivales dudaron. Entonces el hombre susurró lo incorrecto en el momento incorrecto: tenemos que correr. La voz humana sobresaltó al ciervo herido. Se giró bruscamente hacia un lado, tropezando directamente hacia el niño y el lobo. La nieve se esparció en una violenta ráfaga. El lobo giró instantáneamente, colocando su cuerpo sobre el niño. El hombre jadeó: ¡cuidado! El ciervo se detuvo en seco, con los ojos desorbitados y el pecho agitado. Su aliento salía por las fosas nasales en 2 chorros gemelos. Durante un tenso instante, pareció que la criatura iba a caer sobre ellos. El niño apretó débilmente el pelaje del lobo. «No dejes que caiga, por favor». El lobo se presionó contra el suelo, protegiendo completamente al niño. Pero en lugar de derrumbarse, el ciervo cambió repentinamente de dirección, hacia el hombre. Este trastabilló hacia atrás, levantando los brazos. «Tranquilo, tranquilo». El ciervo bajó la cabeza, no con agresividad, sino con confusión, con la cornamenta que le quedaba temblando. Estaba atrapado, rodeado, presa del pánico. El lobo se percató del peligro antes que nadie. Ladró breve y agudo, una advertencia, pero el viento volvió a rugir, ahogando el sonido. La nieve cayó sobre el claro como una cortina repentina, cegando durante un instante. Cuando se despejó, el ciervo se había movido de nuevo, ahora demasiado cerca, demasiado desequilibrado, a punto de caer. El niño gritó: «¡Ayúdale!». El hombre intentó moverse, pero resbaló sobre el hielo. «Estoy bien, mueve al niño». El lobo no movió al niño, se movió él mismo. Con un empujón repentino de sus poderosas patas, saltó entre el ciervo y el hombre, golpeando con el hombro las costillas de la criatura. El ciervo tropezó hacia un lado, sus pezuñas trazando un profundo arco en la nieve. Se derrumbó cerca de un tronco caído, con las patas temblando. Los rivales vieron su oportunidad. 3 de ellos se abalanzaron hacia adelante, mostrando los dientes, con el aliento humeando en el frío. «¡Atrás!», gritó el hombre. El niño lloró débilmente. «¡No!». El lobo se volvió, gruñendo con una furia que sacudió el claro. La nieve se levantó a su alrededor, atrapada por la fuerza de su aliento. Los rivales se abalanzaron y entonces se detuvieron. Los 3 se quedaron paralizados a la vez, con los ojos muy abiertos y los cuerpos rígidos. Algo detrás de ellos, algo más profundo en el bosque, hizo que giraran las orejas hacia atrás. El lobo que custodiaba al niño también lo sintió. Su gruñido se interrumpió. Giró la cabeza. El hombre susurró: «¿Y ahora qué?». Incluso el ciervo moribundo levantó ligeramente la cabeza, sintiendo el cambio. El bosque se había quedado demasiado silencioso. Incluso la tormenta se detuvo para tomar aliento. Desde la cresta sombreada de arriba, algo se movió, lento, pesado, deliberado, mucho más grande que un lobo, mucho más peligroso que una manada hambrienta. La nieve se deslizó por la cresta en una suave cascada. La voz del hombre se quebró. «Por favor, dime que es solo el viento». No lo era. Una silueta enorme salió de detrás de la cresta, elevándose por encima de los lobos rivales, con su aliento formando densas nubes que se extendían por el claro. La verdadera amenaza había llegado por fin. La enorme silueta descendió de la cresta con pasos lentos y aplastantes, con la nieve cayendo de su lomo en gruesas capas. Los lobos rivales se encogieron al instante, y sus posturas seguras se derrumbaron en cuclillas cautelosas. Incluso el viento parecía doblarse alrededor del recién llegado, deslizándose entre los árboles como si temiera molestar a la criatura. El hombre susurró: «Es demasiado grande». El niño se aferró al pelaje del lobo, con la voz temblorosa. «¿Qué es eso?». El lobo no respondió. No se movió en absoluto. Sus músculos se tensaron como piedras, sus instintos preparándose para un peligro mucho peor que los rivales impulsados por el hambre. La criatura se acercó.
Un oso. No era un oso cualquiera, sino un enorme macho viejo, con el pelaje invernal enmarañado por la escarcha y un lado del cuerpo manchado de barro y hielo. Las cicatrices le surcaban el pecho como cuerdas pálidas, cada una de ellas forjada por años de lucha. La bestia caminaba con el peso de algo cansado, hambriento, desesperado. Su gruñido resonó en la nieve. Los lobos rivales retrocedieron varios pasos. «Esto es malo», susurró el hombre. «Muy, muy malo». La voz del niño se quebró. «No dejes que nos haga daño». El lobo dio un paso adelante, no de forma agresiva, sino con firmeza, colocándose entre el niño y el oso. Su pelaje se erizó, su pecho se expandió. Bajó la postura, protectora, deliberada, un gesto de cuidado ante la amenaza. El oso se detuvo al borde del claro. Su aliento se elevaba en densas nubes, cada exhalación sacudía el aire. La bestia olfateó el suelo y luego levantó su enorme cabeza. Lo vio todo, el ciervo luchando por respirar, los lobos rivales agachados por el miedo, el hombre temblando donde estaba arrodillado y el lobo haciendo guardia junto al niño moribundo. Otro gruñido salió del pecho del oso, más profundo que un trueno, más profundo que la tormenta que se avecinaba. Los lobos rivales chasquearon los dientes nerviosamente. «Se dispersarán», susurró el hombre. El niño murmuró, pero él no. El lobo se quedó. El oso se movió primero, dando un pesado paso adelante. La nieve se compactó bajo su peso como huesos quebrados. El niño gimió. «Por favor, no dejes que me atrape». La cola del lobo se tensó. No parpadeó. El oso volvió a olfatear, con las fosas nasales dilatadas. El olor a sangre, fresca, vulnerable, humana, lo atrajo hacia él. Los rivales dieron otro paso atrás. Uno giró la cabeza, como si estuviera listo para huir. El hombre susurró: «No hagas ruido, no corras». El niño contuvo el aliento con dolor. «Tengo miedo». El oso se acercó poco a poco. El lobo emitió un gruñido grave y vibrante, no como amenaza, sino como barrera. Una línea trazada en la nieve. Un mensaje claro incluso para otras especies. Ni un paso más. El oso se detuvo, entrecerró los ojos. Por un momento, reinó el silencio. Solo el viento cambió de dirección, llevando copos de nieve como cenizas a la deriva. Entonces, el ciervo intentó levantarse. Sus pezuñas rasparon el hielo con un grito agudo y aterrado. El oso giró su enorme cabeza hacia el sonido. El hombre jadeó. Lo ha oído. El lobo reaccionó al instante, ladrando con fuerza para desviar la atención del oso del niño. Amplió su postura, mostró los colmillos. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero no lo hizo. La pequeña mano del niño se aferró débilmente al pelaje del lobo. «Quédate, por favor, quédate». El lobo volvió a dar un paso adelante, un paso deliberado, una pequeña victoria. La atención del oso volvió al lobo, abandonando momentáneamente al ciervo. Sus labios se curvaron, dejando al descubierto unos dientes tan gruesos como clavos. El hombre susurró: «No lo desafíes, morirás». El niño murmuró: «Me está protegiendo». El oso exhaló bruscamente y el vapor se esparció por el claro. Luego, la bestia dio otro paso enorme. La nieve se hundió bajo sus patas. El lobo no se movió. El oso levantó una pata, tan ancha como el pecho de un hombre, y la golpeó con fuerza, provocando un temblor en la tierra helada. Los rivales se estremecieron y retrocedieron unos pasos más. El gruñido del lobo se hizo más profundo. Los ojos del oso se fijaron en él. Entonces, un sonido rasgó el claro. No era un gruñido, no era un aullido, no era el viento. Era un sonido metálico, agudo, resonante. El oso se detuvo en seco. El lobo se tensó. El hombre giró la cabeza hacia los árboles. El niño susurró: «¿Qué ha sido eso?». El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Un ruido de acero contra acero, seguido de un leve clic, como si alguien intentara abrir algo. Los ojos del hombre se abrieron con pánico. «Eso es imposible. No debería haber nadie aquí fuera».
El oso giró la cabeza hacia el ruido, confundido pero alerta. El lobo siguió su mirada. Otro choque metálico. Luego, silencio. Entonces, un único haz de luz artificial parpadeó entre los árboles, atravesando la nieve. Temblando como si lo sostuvieran manos temblorosas, el hombre susurró con la voz quebrada: «¿Hay alguien aquí?». El niño preguntó con un suspiro débil: «¿Quién?». Nadie respondió, porque el haz de luz se movió de nuevo y una silueta humana apareció a la vista, medio oculta por la nieve y las sombras, llevando algo largo y metálico que brillaba bajo la tormenta, y el oso comenzó a girarse hacia ella. El haz de luz temblaba al atravesar los árboles, tambaleándose entre los troncos y las ramas antes de posarse en el borde del claro. Los copos de nieve giraban en el haz, brillantes como chispas en un fuego frío. El oso giró su enorme cabeza hacia él, con las fosas nasales dilatadas. El niño susurró: «¿Es ayuda?». El hombre miró fijamente, entrecerrando los ojos. «Depende de quién sea». Las orejas del lobo se aguzaron. Cambió de postura, sin dejar de proteger al niño, pero ahora observando al recién llegado tan de cerca como al oso. La luz se atenuó y luego volvió a aumentar. A continuación, se oyó una voz, baja y cautelosa. «¿Hay alguien ahí fuera?», gritó el desconocido. «Respondedme». El hombre tragó saliva. «Aquí», gritó. El niño se estremeció. «No grites, por favor». El sonido rebotó en la cresta y se perdió en la tormenta. El oso resopló, indeciso. Los lobos rivales se agacharon más, divididos entre la retirada y la oportunidad. El desconocido se acercó, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve. La luz reveló un abrigo grueso, una bufanda subida hasta la cara y un sombrero calado. En una mano, la persona sostenía un objeto largo envuelto en tela. En la otra, la linterna. El desconocido se detuvo en seco ante la escena que tenía ante sí. «¿Qué demonios?». Su voz se apagó al asimilarlo todo: el ciervo moribundo, los lobos rivales, el enorme oso, el lobo solitario que protegía a un niño y un hombre arrodillado en la nieve. El niño intentó gritar, pero su voz se quebró. «Estoy aquí». El desconocido giró la cabeza hacia el sonido. «¡Tú! ¡Espera!». El hombre levantó una mano. «Cuidado, hay un oso». El desconocido miró a la bestia, luego a los lobos y luego al niño. Apretó la mandíbula. Ajustó su agarre sobre el largo objeto envuelto. «Lo veo», dijo en voz baja. Los ojos del oso se fijaron en el desconocido, intrigados por el sonido y el movimiento. Dio un pesado paso en su dirección. La nieve crujió como huesos aplastados. El lobo gruñó indeciso entre observar al oso y seguir al desconocido. La mano del niño se aferró con más fuerza a su pelaje. «No dejes que luchen», susurró el niño. El desconocido volvió a hablar, con voz firme pero tranquila. «Escuchen, que nadie se mueva rápido, que nadie grite». El hombre respondió: «No puede moverse, apenas respira». La linterna del desconocido se deslizó sobre el rostro del niño. El haz de luz tembló ligeramente. «Está helado», murmuró el desconocido. «No le queda mucho tiempo». El oso dio otro paso. Sus enormes patas se hundieron más. Ahora respiraba más rápido. El hambre luchaba con la precaución en los oscuros pozos de sus ojos. Los lobos rivales se separaron ligeramente, formando una línea irregular. Observaban al oso, observaban al desconocido, observaban al lobo, buscaban debilidad, buscaban un momento. La mirada del desconocido se posó en el objeto envuelto que tenía en la mano. El hombre lo vio y susurró tenso: ¿Es eso un rifle? El desconocido no respondió. El niño susurró: «Por favor, no le dispares». El lobo, sintiendo el cambio de tono, bajó la cabeza para proteger al niño. «Soy un guardabosques», dijo por fin el desconocido. «Patrullo este valle». El hombre soltó un suspiro tembloroso. «Entonces sabes lo que esa cosa puede hacer», dijo, mirando al oso. El desconocido asintió una vez. «También conozco las reglas», respondió.
El niño tosió débilmente. ¿Qué reglas? El desconocido no apartó la mirada del oso. No disparamos a menos que alguien esté en peligro evidente, dijo. No matamos animales solo porque tengan hambre. El hombre señaló al niño. Él está en peligro. Los ojos del desconocido se posaron en el niño. Exactamente, dijo. Así que necesitamos que el oso se vaya, no que muera. Otra ráfaga de viento atravesó el claro, lanzándoles nieve a la cara. El oso resopló de nuevo, molesto, y dio un paso más hacia el desconocido. Ahora solo estaba a unos pocos pasos de distancia. El lobo gruñó más fuerte. El niño susurró, «Se acerca». El desconocido desenrolló lentamente la tela que cubría el largo objeto. No era solo un rifle. Debajo del cañón había un tubo estrecho. El hombre frunció el ceño. Eso no es habitual. El desconocido siguió moviéndose lentamente. «Es una nueva directiva», dijo. «Primero, tranquilizantes. Balas solo si no hay otra opción». Los ojos del niño parpadearon. «¿Dormir al oso?» «Ese es el plan», dijo el desconocido. El oso seguía avanzando. Paso, respiración, paso. Respiración. Cada vez, la nieve se compactaba más bajo sus patas. Los lobos rivales se movían inquietos. «Se abalanzarán si cae», murmuró el hombre. El desconocido asintió. «Entonces nos ocuparemos también de ellos». Las orejas del lobo se movieron al oír la palabra «nosotros», pero no retrocedió. El desconocido levantó lentamente el rifle, inclinando el cañón hacia el oso. Dijo en voz baja. «Tranquilo, grandullón, no te conviene esta pelea». El oso se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza. Olfateó el aire, el metal, el extraño olor a productos químicos. El desconocido dio un paso cauteloso hacia un lado, colocándose entre el oso y el niño, pero sin perder de vista al ciervo. Los lobos observaban cada movimiento. «No falles», susurró el hombre. El desconocido exhaló lentamente. «No pienso hacerlo». La voz del niño temblaba. «Por favor, sálvalo». El dedo del desconocido se deslizó hacia el gatillo. Durante un momento suspendido, todo el claro pareció equilibrarse entre latidos. El viento amainó. La nieve caía recta. El oso cambió su peso, inclinándose hacia adelante. El desconocido disparó. El suave fut del aire comprimido rompió el silencio. El dardo se clavó profundamente en el hombro del oso. La bestia rugió, retrocediendo sobresaltada por el dolor. Los lobos rivales aullaron, sorprendidos por el ruido repentino. El niño se estremeció. El lobo saltó ligeramente hacia adelante, listo para responder si el oso cargaba. El oso se levantó sobre sus patas traseras con un rugido furioso, elevándose por encima de ellos, con el doble de su tamaño anterior en la tenue luz. La nieve se deslizaba de su pelaje en grandes láminas, sus ojos ardían de rabia. El niño gritó, «¡No ha funcionado!». El desconocido apretó los dientes. «Espera», dijo, «dale un momento». El oso volvió a caer de bruces sobre sus cuatro patas, haciendo temblar el suelo. Dio un paso tambaleante hacia adelante, luego otro, cada paso más lento que el anterior. El niño se aferró al lobo. «Sigue avanzando». El oso se tambaleó, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar la niebla de su mente. Sus patas se tambalearon, una pequeña victoria. Los lobos rivales intuyeron la oportunidad. Se dispersaron de nuevo, listos para aprovechar si el gigante caía. El desconocido maldijo entre dientes, «Debería caer más rápido». El hombre tragó saliva. «¿Y si la dosis es incorrecta?». El oso se balanceó, con la mirada ahora desenfocada. Giró su pesada cabeza, no hacia el desconocido, ni hacia el ciervo, sino hacia el niño y el lobo. Y entonces, mientras el mundo observaba con la respiración contenida, el oso tropezó y comenzó a caer, directamente hacia ellos. El oso se desplomó de lado con un ruido sordo y aplastante, provocando una ola de nieve que explotó en el claro. El lobo saltó hacia atrás, interponiéndose entre el peso que caía y el niño. El suelo tembló cuando el enorme cuerpo de la bestia se deslizó por el hielo,
deteniéndose a solo unos pasos de ellos. El niño jadeó con la voz apenas audible. «Casi nos golpea». El hombre se tambaleó hacia adelante, tratando de recuperarse. ¿Está fuera de combate? El desconocido mantuvo el rifle en alto. Todavía no. Observa su respiración. El pecho del oso se movía lentamente, pesadamente, de forma irregular. La escarcha se adhería a su pelaje como fragmentos de cristal. El tranquilizante había funcionado, pero no del todo. El lobo dio una vuelta y luego volvió junto al niño, bajando la cabeza de forma protectora. Su aliento calentaba la mejilla del niño. «¿Estás bien?», preguntó el hombre en voz baja. El niño susurró: «Me duele. Todo». El desconocido se agachó y examinó rápidamente al niño con los ojos entrecerrados. «Tiene hipotermia, quizás algo peor». La nieve caía con más fuerza, formando una cortina blanca que difuminaba los árboles más allá. La tormenta se había impacientado. El suelo temblaba ligeramente bajo el viento creciente, como si la tierra refunfuñara por su retraso. La voz del hombre se quebró. «Necesitamos refugio. Ahora». El desconocido asintió. «Hay una vieja cabaña en la cresta sur, a medio kilómetro». El niño intentó hablar. «No puedo caminar». El lobo se acercó, como si ya le estuviera ofreciendo apoyo. El hombre miró al animal. «No querrás decir». El desconocido le interrumpió en voz baja. «Él es la única razón por la que el chico sigue vivo». El viento arreció, sacudiendo las ramas desnudas. La nieve silbaba sobre el suelo. Los rivales se dieron cuenta, aguzaron las orejas, levantaron los hombros. Su hambre se agudizó. El oso, abatido pero no muerto, ya no era una amenaza, pero el niño, el ciervo, el caos, todo ello despertó los instintos de la manada rival. Se quedaron en el borde del claro, con pasos lentos y deliberados. Un lobo rival se acercó sigilosamente. El niño se aferró al pelaje de su guardián. «Vienen». El hombre tragó saliva. «Huelen la sangre». El desconocido volvió a levantar el rifle. «Puedo dispersarlos». El niño susurró: «Si no les hagas daño». El desconocido dudó, lo suficiente para que los rivales se acercaran. El lobo guardián gruñó con un sonido grave y frío. Los lobos rivales respondieron con ladridos suaves y agudos, probando, sondeando, midiendo la distancia entre ellos. Uno de los rivales dio un paso adelante. El lobo respondió al instante, colocándose delante del niño, con los dientes afilados. Su gruñido resonó como un trueno lejano que retumbaba en un cañón. El hombre susurró: «Luchará contra todos ellos». «No puede ganar», murmuró el desconocido. El niño apretó su rostro contra el cuello del lobo. «No me dejes». El lobo no se movió de su posición. Los rivales estrecharon su arco. La nieve se arremolinaba entre ellos como cenizas a la deriva. La cabaña, a medio kilómetro de distancia, bien podría haber estado a 10. «Necesitamos fuego», dijo el desconocido. «El fuego los ahuyenta». El hombre señaló hacia la manada. «Si nos acercamos a ellos, estamos muertos». El desconocido bajó ligeramente el rifle, pensando rápidamente. «No necesitamos acercarnos, solo necesitamos algo que arda». El niño levantó una mano temblorosa hacia el abrigo roto del hombre. «¿Tu bolsa? ¿Llamas?». El hombre parpadeó. Luego abrió mucho los ojos. «¿Siguen ahí dentro?». El desconocido se giró bruscamente. «¿Siguen en qué?». El hombre rebuscó en la nieve y se quitó la mochila. Que estaba cubierta de escarcha, desgarrada por los bordes pero aún intacta. Desabrochó la solapa con dedos temblorosos. Dentro, pequeñas bengalas, palitos naranjas de esperanza condensada. El desconocido exhaló. «Eso podría funcionar». El niño susurró con la respiración entrecortada: «Date prisa». Pero cuando el desconocido fue a coger una bengala, un sonido profundo resonó en el claro. No era un gruñido, no era un aullido, era un gemido. El oso. El niño volvió a agarrarse al lobo. «Se está despertando». Los ojos del desconocido brillaron. «No, tan pronto». La pata del oso se movió, las garras trazando líneas en la nieve. Su pecho se elevaba ahora más rápido,
luchando contra el peso del tranquilizante. Un rugido sordo salió de su garganta. El hombre susurró, presa del pánico: «No tenemos tiempo». Los rivales se dieron cuenta. Sus ojos brillaron ante la nueva oportunidad. Si el gigante se levantaba, volvería el caos y podrían reclamar lo que cayera. El desconocido agarró una bengala y la golpeó contra el suelo helado. Saltaron chispas. Nada. Volvió a golpear. Chispas. Todavía nada. El hombre maldijo entre dientes: «El frío está matando el compuesto». El niño tosió débilmente. «Inténtalo». Otra vez. Los ojos del oso se abrieron. Dos órbitas oscuras y nubladas que buscaban a través de la tormenta. El desconocido golpeó la bengala por tercera vez, con fuerza. Una chispa se encendió, luego otra. Una pequeña llama cobró vida, temblorosa, pequeña pero viva. Una frágil victoria. El desconocido levantó la bengala. «¡Atrás!», gritó. Los rivales retrocedieron al instante, gruñendo. El lobo se quedó inmóvil, protegiendo al niño. El oso intentó levantarse. El desconocido dirigió la llama hacia su cara. «Quédate abajo». El oso se estremeció, parpadeando ante el brillante resplandor. Su fuerza flaqueó por un momento. La llama chisporroteó. El desconocido se quedó paralizado, mirando fijamente. «No, no, sigue encendida». La bengala tosió como una brasa moribunda. El niño gimió: «No, te apagues». Los rivales se acercaron de nuevo. El oso reunió sus fuerzas para intentar levantarse una vez más. La llama se atenuó. Parpadeó y entonces, con un leve silbido, se apagó. El claro volvió a sumirse en la fría oscuridad. Y algo se movió entre los árboles. Algo que ni el lobo, ni el hombre, ni el oso habían notado antes. Cuando la bengala se apagó, una densa oscuridad se extendió por el claro, tragándose el último resplandor tembloroso. Los copos de nieve caían lentamente, como cenizas silenciosas. El viento se detuvo, como si la tormenta contuviera la respiración. El niño gimió: «¡Se ha apagado!». El desconocido levantó la fría bengala y miró fijamente su punta apagada. «¡Maldita sea!». El hombre tragó saliva y dijo con voz débil: «Ahora se precipitarán». Los lobos rivales dieron un paso adelante al unísono, y sus sombras se alargaron sobre la nieve. Su aliento formaba nubecillas que se elevaban como fantasmas en la tormenta. Sus ojos brillaban, hambrientos, calculadores, preparados. El lobo se colocó de nuevo firmemente sobre el niño, con los hombros rectos y la cola rígida. Su gruñido, grave y retumbante, sacudió el aire entre ellos y los rivales que avanzaban. El niño presionó débilmente una mano sobre el pelaje del lobo. «No, te hagas daño». El lobo no pestañeó. El oso gimió detrás de ellos, con las patas temblando. El tranquilizante estaba perdiendo su efecto. El desconocido se acercó, con el rifle en alto. «Quédate abajo», advirtió. Los ojos del oso se abrieron más. Uno de los lobos rivales dio un paso adelante con audacia. El hombre susurró: «Lo están poniendo a prueba». El desconocido apretó la mandíbula. «Ven debilidad». El niño tosió suavemente. «No es débil». El lobo bajó la cabeza, mostrando los dientes, una advertencia lo suficientemente aguda como para atravesar la tormenta. La nieve azotaba, envolviendo sus patas. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro y con ella volvió a oírse ese sonido, un leve susurro en lo profundo de la oscura línea de árboles. El desconocido se giró bruscamente. «Ahí. Algo se ha movido». El hombre negó con la cabeza. «No, eso estaba detrás de nosotros». El susurro volvió a oírse, ahora más cerca. Los ojos del niño se abrieron como platos. «Algo nos observa». Las orejas del lobo se movieron hacia el ruido y su gruñido se hizo más grave, en conflicto entre dos amenazas. «¿Qué es?», susurró el hombre. El desconocido ajustó el rifle. ¿Otro lobo? ¿Un gato? No sabría decirlo. Un leve crujido de nieve le respondió. Luego, silencio. Las orejas de los lobos rivales se levantaron. También lo olieron, lo que fuera que acechaba dentro de la línea de árboles.
El oso volvió a gruñir, esta vez más fuerte, levantando la cabeza unos centímetros. El desconocido siseó. Se nos acaba el tiempo. El hombre miró hacia la bengala apagada. Necesitamos otra. El desconocido negó rápidamente con la cabeza. Hace demasiado frío. Todas fallarán. El niño susurró que no te rindas. El hombre se inclinó hacia él. No lo haremos, te lo prometo. El susurro entre los árboles se hizo más fuerte, las ramas se movieron. Cayó nieve polvo del pino más cercano. Los rivales comenzaron a retroceder, no por el lobo que custodiaba al niño, sino por lo que se acercaba desde la oscuridad. Uno de los rivales gruñó inquieto. El desconocido levantó el rifle más alto. ¡Muéstrense! No hubo respuesta, solo una exhalación larga y lenta procedente de algún lugar invisible. La voz del niño temblaba. ¿Qué es eso? El desconocido murmuró. No lo sé. La nieve cayó en avalancha de una rama. El lobo giró la cabeza hacia el sonido, dividido entre proteger al niño y enfrentarse a lo desconocido. Los rivales se dispersaron de repente, corriendo hacia la izquierda y la derecha presas del pánico, reconociendo claramente un nuevo peligro antes que los humanos. El hombre agarró la manga del desconocido. ¿Por qué huyen? El desconocido susurró. Porque saben lo que se avecina. El oso intentó levantarse una vez más. Sus enormes garras rasparon el hielo, provocando un chirrido agudo en el claro. Su peso se desplazó peligrosamente hacia el niño de nuevo. ¡Sujétalo!, gritó el hombre. El desconocido empujó el rifle hacia adelante como si fuera un bastón, presionándolo contra el hombro del oso. «Quédate agachado». La bestia rugió, no por agresividad, sino por confusión, y volvió a desplomarse, a pocos centímetros de caer por completo. El niño extendió una mano temblorosa hacia el oso. Shahetin, asustado. El lobo gruñó con fuerza, advirtiéndole que no se acercara más. El susurro entre los árboles se hizo aún más fuerte. Algo rozó la corteza, algo grande, pesado, deliberado. El desconocido se volvió hacia allí. «Prepara al niño. Puede que tengamos que irnos». El hombre negó con la cabeza. «No puede caminar. Entonces llévalo», espetó el desconocido. El niño susurró. «Frío. No puedo». El lobo lo empujó suavemente, con cuidado antes que con amenaza, ofreciéndole calor. La voz del hombre se quebró. «Se está apagando». El viento volvió a soplar, esta vez con fuerza, empujando la nieve en rápidos remolinos. Las copas de los árboles se doblaban. La tormenta rugía por el valle como un animal herido, y por encima de ese rugido, un sonido profundo salió del bosque. No era un oso, no era un lobo, algo más bajo, más antiguo, resonante. Los ojos del desconocido se agrandaron. «Oh, no». El hombre le agarró del brazo. «¿Qué pasa?». El desconocido susurró temblando ligeramente. «Se está formando una avalancha». Los ojos del niño parpadearon. «Nieve. Cayendo». El desconocido señaló la cresta. «Escucha». Un rugido sordo sacudió el suelo, extendiéndose como un latido por la tierra bajo sus pies. La nieve comenzó a deslizarse por las rocas superiores en finas corrientes. El hombre susurró. «Si se rompe, enterrará el valle», terminó el desconocido. Los rivales habían desaparecido por completo, huyendo ante las primeras señales de peligro. El lobo se quedó paralizado, con el instinto gritándole peligro, incluso antes de que los humanos lo comprendieran. Su pelaje se erizó, su respiración se aceleró. El oso intentó levantarse una vez más, con el pánico creciendo en su cuerpo lento. El desconocido gritó: «¡Tenemos que movernos ya!». El hombre se arrodilló junto al niño. «¿Puedes agarrarte a mí?». El niño negó con la cabeza débilmente. «Demasiado frío». El suelo volvió a temblar, más fuerte, más profundo, cada vez más. El desconocido agarró al hombre por el brazo. «No tenemos tiempo». El lobo apretó su cuerpo contra el niño, un último acto de calidez. Entonces, un estruendo atronador rasgó el aire. El hielo se hizo añicos. La nieve se desprendió. La cresta gimió.
El desconocido miró hacia arriba, con el horror inundando su rostro. Se está cayendo. Y en la blanca oscuridad sobre la cresta, la avalancha comenzó a caer. La avalancha se desprendió de la cresta como una pared viva de color blanco, rodando con un rugido que se tragó el aliento del bosque. La nieve y el hielo explotaron hacia abajo, convirtiendo los árboles en polvo y las sombras en formas tambaleantes. Los ojos del niño se abrieron débilmente mientras el estruendo se hacía más fuerte, demasiado cercano. El hombre gritó por encima del estruendo: «¡Agarra al niño!». El desconocido se abalanzó hacia el niño, pero el lobo se adelantó. Se apretó contra el niño, enrollándose a su alrededor, protegiéndolo con cada centímetro de su cálido pelaje. Su gruñido fue engullido por la tormenta de sonido. El niño susurró: «No, me sueltes». El lobo no lo hizo. El desconocido gritó: «Necesitamos refugio, cualquier cosa». El hombre señaló frenéticamente: «Ahí, el pino caído». Un enorme árbol yacía medio enterrado cerca del borde del claro, con las raíces arrancadas de la tierra hacía años. Debajo del tronco quedaba un espacio hueco, pequeño, oscuro, apenas lo suficientemente grande para un humano y un niño. El desconocido agarró al hombre por el hombro. «¡Corre! ¡Ahora!». El oso rugió detrás de ellos, gritando instintivamente, mientras el suelo vibraba bajo su cuerpo. La bestia intentó levantarse una vez más, pero volvió a caer, temblando. Incluso ella reconocía la furia de la montaña. Los lobos rivales, ahora meras motas en la tormenta, huyeron hacia las sombras. El hombre cogió el frágil cuerpo del niño en sus brazos, pero el niño gritó de dolor: «¡Para! ¡Me duele! ¡Por favor!». El lobo se mantuvo cerca, caminando a su lado, negándose a alejarse del niño. La nieve caía en gruesas capas por la cresta. El viento de la tormenta arrastraba fragmentos helados como cuchillos arrojados. La avalancha se acercaba con estruendo, devorando la distancia más rápido de lo que cualquiera de ellos podía correr. El desconocido gritó: «¡Muévete! ¡Muévete!». El hombre tropezaba en la nieve, hundiéndose profundamente con cada paso. «No puedo sostenerlo mucho más». La cabeza del niño cayó sobre su pecho. «Tengo tanto frío». El desconocido agarró las piernas del niño y le ayudó a llevarlo. «No te detengas, el hueco está cerca». El lobo corrió por delante y luego dio la vuelta, instándoles a avanzar con movimientos rápidos y desesperados. El hombre jadeó: «Nos está guiando». La avalancha se hizo monstruosa detrás de ellos, una ola blanca que se tragaba el claro. Los árboles desaparecieron bajo el peso aplastante. El desconocido gritó: «Ya casi estamos». Llegaron al pino caído. El hueco debajo de él era apenas lo suficientemente grande, pero lo suficiente para dar esperanza. El desconocido se metió primero. «Pásamelo». El lobo gruñó con fuerza, protector, sin querer perder de vista al niño. El niño susurró: «Déjalo. Quedarse». El desconocido asintió. «Está bien, tráelo». El hombre se arrastró hasta el hueco con gran esfuerzo, acunando al niño con cuidado. El desconocido protegió la entrada con su cuerpo, resistiendo la fuerza que se avecinaba. «¡Entra!», le ordenó al lobo. El lobo dudó solo un instante y luego se arrastró hasta el estrecho espacio, apretándose contra el niño. La avalancha golpeó el borde del claro. El mundo tembló como un hueso que se rompe. La nieve golpeó el tronco del pino con una fuerza brutal, sacudiendo violentamente el hueco. El niño gimió. El hombre lo abrazó con más fuerza. El desconocido presionó ambas manos contra la entrada. «Quédate quieto». La nieve rugía sobre sus cabezas, cubriéndolo todo de blanco. Las ramas se rompían como disparos. El suelo temblaba bajo ellos, transmitiéndoles vibraciones por la espalda. El niño susurró: «Tengo miedo». El lobo le acarició la mejilla con el hocico, ofreciéndole calor sin hacer ruido. El hueco aguantó a duras penas, pero la nieve se colaba por todas las rendijas, llenando el espacio con su aliento helado. El desconocido apretó los dientes. «Mantente agachado. No respires demasiado profundo». El hombre susurró:
Por favor, aguanta. Por favor, aguanta. La avalancha retumbó sobre ellos durante lo que parecieron largos y escalofriantes minutos. Cada segundo, el pino gemía como si fuera a partirse por la mitad. Finalmente, la tierra se calmó. El silencio se apoderó del lugar, tan espeso como la nieve que caía sobre ellos. El desconocido bajó la cabeza. Se ha acabado. El hombre exhaló temblorosamente. Gracias a Dios. El lobo permaneció pegado al niño, manteniendo vivo su calor menguante. El niño susurró: oscuridad, demasiada oscuridad. El hombre intentó tranquilizarlo. Estamos bien, ya pasó. El desconocido se movió, probando la entrada. Su palma tocó algo sólido. Empujó de nuevo. Nada se movió. Lo intentó con más fuerza. La entrada no cedió. Bajó la voz. Espera. El hombre levantó la vista bruscamente. ¿Qué pasa? El desconocido presionó ambas manos contra la abertura cubierta de nieve. Está bloqueada, dijo. Sólida. El niño contuvo el aliento. No. El rostro del hombre se descompuso. ¿Quieres decir que estamos...? El desconocido lo interrumpió con voz baja y sombría. Estamos enterrados. El lobo levantó la cabeza, moviendo las orejas, sintiendo el miedo creciente. El hombre intentó empujar la nieve él mismo. No se movió, ni siquiera un centímetro. «Estamos atrapados», gritó. El niño gimió. «No puedo respirar». El desconocido pegó la oreja a la pared de madera del hueco. Silencio. Todo quedó en silencio. Durante un momento, no se oyó nada. Entonces, desde algún lugar por encima de ellos, se oyó un sonido. Un ruido débil y rítmico. Un rasguño. Un arañazo. Un excavar. Las orejas del lobo se levantaron de golpe. El hombre susurró: ¿Hay alguien ahí fuera? El niño se aferró al pelaje del lobo. «¡Viene! ¡Ayuda!». La voz del desconocido era tensa. Quizás... Pero el lobo se tensó de repente. Se le erizó el pelaje. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se fijaron en el techo de nieve sin pestañear. Los arañazos se hicieron más fuertes, más cercanos, más rápidos. Algo no estaba excavando para rescatarlos. Algo estaba excavando para alcanzarlos. Los arañazos sobre el hueco se hicieron más agudos, más rápidos, como garras desgarrando la nieve helada. El lobo se acurrucó más alrededor del niño, acelerando su respiración. El hombre se acercó a la entrada, con la voz tensa por el pánico. «¿Qué es eso?», susurró. El desconocido levantó la mano. «Silencio, escucha». La voz del niño temblaba. «Está cerca». La nieve caía del techo del hueco con cada rasguño, cubriendo sus hombros con granos helados. El lobo gruñó suavemente, una advertencia, baja y fría. El hombre tragó saliva. No son los rescatistas. Nadie cava así. El desconocido apretó la mandíbula. No, es un animal. El niño gimió. ¿Otro lobo? El desconocido negó con la cabeza. Demasiado rápido, demasiado afilado. El lobo se preparó con la cabeza inclinada hacia el sonido. Su cuerpo se tensó, listo. Los arañazos se intensificaron, rápidos, agresivos, cada vez más profundos. Algo estaba decidido, desesperado, arañando a través de la avalancha hacia el grupo atrapado. El hombre susurró: «Si lo atraviesa, nos mantenemos firmes», dijo el desconocido. «¿Con qué?», replicó el hombre. «Tu arma no sirve de nada aquí». El desconocido miró el rifle. «Me queda un dardo». El lobo gruñó más fuerte, con los ojos fijos en el techo tembloroso. El niño susurró: «Por favor, ayúdenme». «Quédate cerca de él», murmuró el hombre. «Te mantiene caliente». El lobo presionó su nariz contra la mejilla del niño, un gesto tranquilizador, fugaz pero real. Un trozo de nieve cayó directamente sobre el hombro del desconocido. El techo se hundió. «¡Atrás!», ordenó. El hombre arrastró al niño más adentro del hueco, aunque el espacio era reducido y el aire escaso. La nieve los presionaba, pesada y sofocante. El desconocido estabilizó el rifle. «Prepárate, está rompiendo». El niño gimió. «No, lo dejes entrar».
Los arañazos se detuvieron durante un largo y escalofriante latido. Entonces, un empujón violento. La nieve sobre ellos se rompió con un estruendo sordo. Un trozo de escombros helados se estrelló contra el suelo del hueco, a pocos centímetros de los pies del niño. El lobo chasqueó las mandíbulas. Protector, furioso. El hombre jadeó. «Se está derrumbando». «Todavía no», dijo el desconocido. «Algo lo está despejando». El lobo gruñó con fuerza, pero no por miedo, por reconocimiento. El hombre parpadeó. «¿Qué? ¿Lo sabe?» Un gruñido profundo y gutural vibró a través de la capa de nieve. Cerca, muy cerca. El desconocido exhaló lentamente. «No es un rival», el niño susurró. Entonces, ¿quién? Otro fuerte empujón sacudió el hueco. Más nieve cayó en trozos. El lobo cambió de postura de repente. Orejas hacia adelante, cola baja pero sin miedo, gruñido cambiando de tono. El hombre se quedó mirando. No nos está advirtiendo, está respondiendo. Los ojos del desconocido se abrieron como platos. Es uno de su manada. El niño contuvo el aliento. ¡Ayudando! Un último empujón atronador rompió completamente la nieve que cubría sus cabezas. La luz se filtró en un fino haz, frío, pálido, que les cortaba el rostro. El hombre se protegió los ojos. «Nos han encontrado». El desconocido bajó ligeramente el rifle. «Es la hembra grande». El lobo emitió un ladrido corto y agudo, una señal, una llamada. Entonces, la nieve se abrió. Una enorme loba asomó la cabeza por la abertura, con el pelaje cubierto de nieve y los ojos salvajes pero concentrados. Jadeaba con fuerza, y su aliento se condensaba en el aire. Escudriñó rápidamente el hueco, evaluando el peligro, y su mirada se detuvo más tiempo en el chico. El hombre exhaló. «¿Nos está desenterrando?» El desconocido asintió lentamente. «Eso parece». La loba volvió a gruñir, con autoridad, con urgencia, y luego retrocedió arrastrando la nieve con sus patas. Otro lobo se unió a ella arriba, excavando en el montículo de nieve, despejando más espacio. El niño susurró: «Nos están ayudando». La loba guardiana le acarició con el hocico una vez, como para confirmarlo. Una pequeña y frágil victoria, pero el desconocido no estaba convencido. «No están trabajando para nosotros, están trabajando para él», señaló a la loba guardiana. El hombre asintió. «De cualquier manera está bien». La loba volvió a asomar la cabeza por el hueco, ahora más grande. Sus ojos se fijaron en el lobo guardián, que respondió con un breve gemido, una comunicación más rápida que el habla, más aguda que el instinto. El hombre susurró: «Vamos a salir». La expresión del desconocido seguía siendo tensa. «Quizás, pero tenemos que movernos rápido. La nieve es inestable». El niño susurró: «No puedo caminar». El lobo dio un paso adelante y empujó suavemente el pecho del niño. El desconocido frunció el ceño. «Quiere que te subas a él». El hombre parpadeó. «¿Montar un lobo?» El hueco volvió a sacudirse cuando más nieve se desprendió de arriba. Otro lobo ladró con fuerza, exigiendo urgencia. El desconocido gritó: «Tenemos que irnos». El hombre levantó ligeramente al niño. «¿Confías en él?» El niño asintió débilmente. «Sí». El lobo guardián se agachó, permitiendo que el hombre colocara al niño con cuidado sobre su lomo. El niño rodeó con sus brazos el cuello del lobo, temblando. El hombre susurró: «Agárrate fuerte». La loba ladró con urgencia desde arriba, una señal inmediata. El desconocido agarró al hombre por el brazo. Arriba. Ahora. El hombre subió primero, emergiendo a un mundo transformado por la ruina blanca. Solo las copas de los árboles sobresalían por encima de la superficie lisa de la avalancha. El viento aullaba a través de la extensión yerm. El desconocido empujó al lobo hacia arriba por los hombros, ayudándole a levantar al niño a través de la abertura. El lobo salió a toda prisa, con las patas hundiéndose profundamente en la nieve. El niño susurró: «Frío, date prisa». Entonces,
El desconocido salió el último. Se dio la vuelta para ayudar al lobo guardián a salir del agujero con las patas traseras y se quedó paralizado. Una nueva sombra se alzaba al borde del campo de avalanchas. Grande, silenciosa, observándolos. Demasiado quieta para ser un lobo. Demasiado alta para ser un oso. El desconocido exhaló una sola palabra. Humano. Pero la figura no se acercó. En cambio, levantó algo en su mano, largo y metálico, que reflejaba la luz blanca de la tormenta. Un rifle, apuntándoles directamente. El rifle brillaba a través de la nieve arremolinada, firme en las manos del desconocido. El viento aullaba a través de la blanca extensión, doblando las delgadas ramas de los pinos y empujando los copos helados hacia los lados. Los lobos se quedaron paralizados al instante. Los guardianes arriba, los rivales desaparecidos, el lobo guardián protegiendo al niño. El hombre gritó: ¡Alto! ¡No dispares! La figura lejana no se movió. El niño se aferró al cuello del lobo, susurrando: «Por favor, no le hagas daño». El desconocido avanzó lentamente, levantando su propio rifle. «Baja el arma». No hubo respuesta. Solo se oía la tormenta. La loba más grande gruñó bajo, erizando el pelaje a lo largo de la columna vertebral. El lobo guardián se mantuvo firme, protegiendo al niño bajo su pecho. El hombre le espetó al desconocido: «¿Quién es ese?». El desconocido entrecerró los ojos para ver a través de la tormenta. Podría ser un cazador furtivo, o algo peor. El niño temblaba. Nos está apuntando. El viento cambió de dirección, despejando la nieve lo suficiente como para revelar una silueta. Abrigo grueso, capucha bajada, botas medio enterradas en la nieve. La figura dio un paso lento hacia adelante, con el rifle aún levantado. «No», advirtió el desconocido, «no des otro paso». La figura se detuvo. El hombre gritó: «Tenemos un niño, se está muriendo». La voz de la figura finalmente atravesó la tormenta, áspera, quebrada, desprovista de calidez. «Aléjate de los lobos». El desconocido apretó su agarre. «Primero baja el rifle». «No», respondió la figura. El niño susurró: «¿Por qué? ¿Por qué no?». El lobo mantuvo su cuerpo pegado al suyo, firme y en silencio. La figura dio otro paso, desafiando la advertencia. «No lo repetiré», gruñó. «Aléjate, ahora». El hombre negó con la cabeza. «No nos moveremos. Te arrepentirás». El desconocido apuntó, firme pero tenso. «No quiero dispararte». «No lo harás», respondió la figura distante. «Si te vas». La tormenta rugió de nuevo, levantando la nieve a su alrededor como fantasmas arremolinados. La loba ladró con fuerza, advirtiendo al lobo guardián y al niño que se mantuvieran agachados. El niño susurró: «Está enfadado». El desconocido murmuró: «Es peligroso, sí». La figura levantó el rifle más alto. «Última advertencia», gritó. «Aléjate de ese animal». El niño se aferró con más fuerza al lobo. «No, no lo dejes». El hombre gritó: «Estás salvando al niño, ¿no lo ves?». Una pausa. Un momento de silencio incómodo. Entonces la figura se rió, un sonido amargo y quebrado. «¿Creéis que esa cosa lo ha salvado? Sois unos necios». El desconocido dio un paso adelante. «¿De qué estás hablando?». «Ese lobo», dijo la figura, «es la razón por la que todos están aquí». El hombre frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». Él llevó al niño a este bosque, siseó la figura. Lo arrastró fuera del sendero. El niño negó débilmente con la cabeza. «No, no lo hizo. Sí lo hizo». La voz de la figura se quebró. «Lo vi. Seguí las huellas. Ese animal lo atrajo hacia las profundidades». El desconocido dudó. «Un lobo no caza así». «No sabes lo que esconde este bosque», espetó la figura. El hombre respondió bruscamente: «Está protegiendo al niño. Míralo». El lobo se acercó más al niño, ofreciéndole el calor que el niño ya no tenía en sí mismo. El niño susurró: «Me salvó. Lo hizo». La figura levantó el rifle por completo. «Y ahora voy a acabar con esto». El desconocido levantó su propio rifle en respuesta. «Te lo advierto,
Baja ese arma. Estoy haciendo lo que se debería haber hecho, gruñó la figura. Apártate. El hombre se colocó delante del lobo. Tendrás que dispararme primero. La figura respondió fríamente. Si es lo que hace falta. La nieve volvió a arreciar y el viento aullaba entre los árboles como gritos lejanos. La loba se agachó, lista para saltar si fuera necesario. El lobo guardián gruñó con un rugido profundo y primitivo, dispuesto a defender a cualquier precio. El niño susurró. «No peleéis». El desconocido gritó. «Suelta el arma ahora mismo». La figura le respondió gritando. «Es un asesino». «Él salvó al niño», gritó el hombre. «No», dijo la figura con la voz quebrada. Él lo alejó. El desconocido preguntó. «¿Por qué haría eso?» La figura temblaba, con una mezcla de rabia y miedo, porque olía la muerte en él. Los lobos reconocen la debilidad, saben cuando un niño no puede seguir el ritmo. El hombre sacudió la cabeza violentamente. «No, te equivocas». El niño susurró. «Me ayudó, me mantuvo caliente». La figura gritó. «Lo arrastró fuera del camino. Yo mismo seguí las huellas». El desconocido entrecerró los ojos. «Enséñanoslo». La figura dudó. «Enséñanos las huellas», repitió el desconocido. «Yo no puedo», balbuceó la figura. «Porque están enterradas bajo la avalancha», dijo el hombre. La figura temblaba de furia. «No, no, yo las vi. Le vi arrastrar». Un aullido repentino rompió la tensión, largo, agudo, resonando por todo el valle. Todos los lobos giraron la cabeza hacia el oeste. El desconocido frunció el ceño. Eso no era un aullido de advertencia. El hombre susurró. Era miedo. La figura con el rifle se tensó. ¿Qué? El suelo tembló bajo sus pies. No era la avalancha, no era la tormenta, era otra cosa. Un rugido bajo y lejano retumbó en la tierra, profundo y constante. El niño se aferró al lobo. ¿Qué es eso? El desconocido se volvió lentamente hacia el sonido, con el rostro pálido. Eso no es un trueno, susurró. La loba retrocedió, con el rabo gachito y las orejas pegadas al cráneo. El lobo guardián se acercó al niño, con la respiración tensa. La figura con el rifle lo bajó lentamente, con la mano temblorosa por la incertidumbre. El hombre susurró. ¿Qué viene ahora? El estruendo se hizo más fuerte, más cerca, más fuerte. La nieve se desplazó por el valle, crujiendo como cristal fino bajo presión. El desconocido miró hacia el horizonte blanco y pronunció las palabras que ninguno de ellos quería oír. La segunda ola de la avalancha. Se está desprendiendo. El estruendo se intensificó, retumbando bajo la nieve como un gigante atrapado que despertaba. El hombre se tambaleó, clavando las botas en el suelo inestable. El desconocido se giró hacia la cresta, con los ojos muy abiertos al ver las primeras grietas finas que se extendían por la parte superior de la ladera. El niño susurró. Otra vez no. La loba se acercó, protegiéndolo con su calor constante. La figura con el rifle trastabilló hacia atrás. Eso no puede estar pasando. El desconocido gritó por encima del rugido creciente. Es real, la segunda ola está a punto de caer. La loba ladró con fuerza, gruñendo al aire, con un sonido frenético que fusionaba el miedo y la advertencia. Rodeó al lobo guardián y al niño, instándolos a moverse. El hombre agarró al niño. Necesitamos refugio otra vez. El desconocido escudriñó el yermo campo nevado. No queda nada. La avalancha lo ha arrasado todo. El niño temblaba violentamente. No puedo correr. El lobo se acercó, agachándose, invitando al niño a subirse de nuevo a su lomo. El hombre lo miró fijamente. No puedes escapar de esa ola. El desconocido señaló la lejana línea de árboles. Si llegamos a las rocas, hay una fisura, un estrecho corte. El hombre entrecerró los ojos. La tormenta difuminaba la distancia, pero algo oscuro, irregular y apenas visible, se recortaba contra la nieve delante de ellos. Esa grieta, dijo el desconocido, nuestra única oportunidad. El estruendo se hizo más fuerte, más profundo, más intenso.
La nieve comenzó a desprenderse de las ramas cercanas, cayendo en forma de láminas. El fusilero se tambaleó hacia adelante, con la voz quebrada. «Nunca llegaremos a tiempo». El desconocido gritó: «¡Muévete!». Los lobos reaccionaron primero. La loba corrió hacia adelante, abriéndose camino en la nieve profunda. El lobo guardián se agachó, dejando que el hombre volviera a colocar al niño sobre su espalda. El niño susurró: «No me dejes». El lobo lo empujó suavemente, con cuidado antes que con amenaza, y luego cargó hacia adelante con poderosas zancadas. El desconocido le gritó al fusilero: «¡Ayúdale! ¡Quita la nieve!». Pero el fusilero dudó. «Ese lobo es peligroso». El hombre lo agarró. «Está salvando al niño. Ayúdale». El fusilero temblaba, dividido entre el miedo y el estruendo que se oía arriba. Finalmente asintió. «Está bien, está bien». Corrieron. El lobo guardián iba delante, con los músculos ardiendo, la nieve explotando a su paso mientras atravesaba montículos más profundos que su pecho. El niño se agarraba a su pelaje, con voz débil. «Tengo miedo». «Lo sé», susurró el hombre, corriendo a su lado. «Agárrate fuerte». La loba llegó primero a la fisura, estrecha y afilada como una cuchilla tallada en piedra. Ladró con urgencia, instándoles a entrar. El desconocido gritó: «Solo cabemos 1 a 1. ¡Moveos!». Detrás de ellos, la cresta crujió, un sonido tan profundo que les hizo temblar los huesos. El fusilero miró hacia atrás. «Dios mío, se está rompiendo». Un estruendo atronador rasgó el aire. Una losa de nieve del tamaño de una cabaña se separó de la cresta y comenzó a deslizarse. La ola de la avalancha se elevó como un acantilado en movimiento. El hombre gritó: «¡Corre!». Los lobos corrieron más rápido. El desconocido agarró al fusilero y lo empujó hacia adelante. «Muévete o muere». La avalancha descendió a una velocidad aterradora, devorando todos los árboles a su paso. La loba se metió primero en la fisura, desapareciendo en la oscuridad rocosa. El lobo guardián llegó a la fisura, pero el niño se deslizó hasta la mitad de su espalda. El hombre se abalanzó. «Lo tengo». Agarró el brazo del niño justo a tiempo y lo atrajo hacia él. El lobo se metió en la grieta, con el niño apretado contra su costado, respirando débil y fríamente. El desconocido se zambulló detrás de ellos. El fusilero dudó en la boca de la fisura, mirando fijamente la pared blanca que se acercaba. El desconocido gritó: «¡Entra!». Pero el fusilero negó con la cabeza, con la voz ahogada por el terror: «No puedo, no hay suficiente espacio». «Sí lo hay», gritó el hombre. «Muévete». La avalancha rugió más fuerte, un sonido como el derrumbe de una montaña. El fusilero retrocedió un paso. El desconocido extendió la mano. «Agárrate a mi brazo». El fusilero no se movió. El chico susurró: «Por favor, date prisa». El lobo ladró con fuerza, imperioso, desesperado, tratando de llamar la atención del hombre hacia el tirador. La ola de la avalancha se convirtió en una pared monstruosa detrás de ellos. La nieve azotaba el valle, levantando árboles y tragándose las sombras por completo. «¡Salta!», gritó el desconocido. El tirador finalmente tomó una decisión. Corrió hacia la fisura, pero una violenta ráfaga procedente del frente de la avalancha lo empujó hacia un lado, tirándolo al suelo. El hombre extendió la mano y sus dedos rozaron el abrigo del fusilero. Este levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por el terror. «¡Tira de mí!». Otra ráfaga de viento lo golpeó, arrastrándolo por la nieve. El fusilero se aferró desesperadamente al hielo. «¡No me sueltes!». La avalancha golpeó los primeros árboles, reduciéndolos a polvo. El desconocido gritó: «¡Agarraos a él!». El hombre se lanzó de nuevo, estirando el brazo hacia el vacío, pero los lobos comenzaron a aullar, presas del pánico dentro de la fisura. Todo el peso de la avalancha comenzaba a derrumbar las paredes rocosas. La nieve caía desde arriba en densas cortinas. La fisura tembló. Las grietas se extendieron por el techo de piedra. El desconocido agarró la chaqueta del hombre. «Tenemos que sellar la entrada, ahora». «Morirá», gritó el hombre. «Si no la cerramos», gritó el desconocido, «moriremos todos».
El fusilero gritó: «¡No me dejes!». La avalancha se acercaba rugiendo, a solo unos segundos. El lobo guardián empujó al niño más adentro de la fisura y aulló, una orden inquietante y urgente. La loba ladró frenéticamente detrás de ellos. El niño gritó: «¡Ayúdale!». El desconocido apoyó los hombros contra la roca, listo para tirar del hombre hacia atrás. El hombre negó violentamente con la cabeza: «No puedo dejarlo». El fusilero extendió la mano por última vez, a solo unos centímetros de los dedos del hombre, cuando un estruendo atronador partió la entrada de la grieta y todo el techo de nieve comenzó a derrumbarse directamente sobre ellos. La grieta tembló como una criatura moribunda mientras el techo de nieve se derrumbaba. El desconocido empujó al hombre hacia atrás, más adentro del estrecho refugio. El niño se aferró al pelaje del lobo con fuerzas menguantes, las lágrimas congelándose en sus mejillas. El fusilero gritó desde fuera: «¡No la cierres! ¡No!». Una violenta ráfaga de nieve aplastó las palabras. El desconocido rugió: «¡Atrás! ¡Todos atrás!». La loba se abalanzó, empujando al lobo guardián y al niño más hacia el interior. La nieve se estrelló contra la entrada, apretándose con fuerza mientras la avalancha se derramaba sobre ellos como un océano blanco. El hombre gritó: «¡Tenemos que sacarlo!». «¡No podemos!», gritó el desconocido. «La entrada ha desaparecido». El techo crujió. Llovió una lluvia de piedras. Una grieta irregular partió la pared sobre ellos. El niño gritó: «¡Por favor, no dejéis que muramos!». El lobo se apretó contra él, cálido, firme, imperturbable. El hombre golpeó con los puños la entrada sellada. Estaba justo ahí. El desconocido lo agarró y lo arrastró hacia abajo antes de que cayera otra roca. «Se ha ido. Nosotros seremos los siguientes si no te agachas». La nieve se filtró en la fisura, deslizándose sobre sus botas, tan fría que quemaba. El viento rugía fuera como una bestia. El mundo sonaba como si las montañas estuvieran siendo tragadas. La loba ladró con fuerza, con una mezcla de miedo y autoridad, y empujó al lobo guardián hacia un rincón más estrecho en el interior de la grieta. El hombre jadeó: «¿Hay más espacio?». El desconocido lo miró fijamente. «Ella nos está guiando». Se arrastraron más hacia el interior, con la respiración del niño cada vez más débil y el lobo prácticamente llevándolo en brazos. El camino se estrechó hasta que la piedra les rozó los hombros. La fisura solo se ensanchaba en el fondo, un estrecho hueco de roca apenas más grande que una bodega. El desconocido los empujó hacia adentro. «¡Agachaos! ¡Cubrid al niño!». El lobo se acurrucó alrededor del niño. La loba se apretó junto a ellos, formando un muro viviente. El hombre y el desconocido se colocaron sobre el grupo, protegiendo a los lobos de los escombros que caían. La avalancha se estrelló sobre sus cabezas, ensordecedora, interminable. El niño susurró: «¿Ya ha terminado?». «Aún no», dijo el desconocido en voz baja. Una enorme roca se estrelló contra la boca de la grieta. Toda la cámara se sacudió. La nieve entró a raudales. El niño jadeó. El hombre gritó: «¡Sujétalo! ¡Sujétalo!». El lobo presionó su cabeza contra el pecho del niño, compartiendo el último calor que le quedaba. El estruendo se hizo más intenso de nuevo. Una segunda ola. Los ojos del desconocido se abrieron como platos. «¡No, no, no! ¡Agárrate!». La montaña rugió. La nieve y las rocas golpearon la fisura con una fuerza monstruosa. Las paredes gemían, doblándose hacia adentro como costillas a punto de romperse. El niño sollozó: «Tengo miedo». El hombre lo abrazó con fuerza. «Lo sé. Estoy aquí». La loba soltó un aullido largo y grave, con miedo en su melodía, pero también con desafío. El sonido resonó en las paredes de piedra, temblando. El lobo guardián se unió a ella, con la cabeza gacha, alzando la voz por encima de la violencia de la tormenta. Una tercera grieta partió el techo. Llovió una lluvia de piedras. El desconocido protegió al hombre con su cuerpo. «¡Quédate agachado!». Los ojos del niño se pusieron en blanco por un momento. «No puedo respirar». El hombre entró en pánico. «¡Necesita aire!».
¡Necesitamos aire! El desconocido presionó la palma de su mano contra el techo. Se está sellando. Estamos perdiendo oxígeno. La loba gimió forzando su hocico hacia un pequeño hueco en lo alto de la roca, una rendija no más grande que una moneda. El desconocido siguió su mirada. Ese agujero está ventilando el aire. El hombre negó con la cabeza. Es demasiado pequeño. El lobo se puso de pie de repente, sorprendiendo a todos, y empujó su cuerpo debajo del niño, levantándolo más alto hacia el hueco. El niño susurró: «¿Quiere que me acerque más?». El desconocido lo entendió. Necesita aire caliente para llegar al niño. Se eleva. El hombre levantó los hombros del niño. Tranquilo, respira. Los lobos formaron un círculo protector a su alrededor, mientras la escarcha caía del techo. Por un momento, un breve instante, tuvieron aire. Una pequeña victoria. Entonces, toda la montaña tembló. Un rugido final retumbó sobre sus cabezas, más fuerte que nunca. Las paredes de la fisura se inclinaron hacia adentro. La nieve irrumpió por los bordes de la cámara. El pequeño espacio de aire que había sobre ellos se redujo a un hilo. El niño jadeó: «No puedo». El lobo presionó su hocico contra la mejilla del niño en una súplica suave y urgente. El hombre gritó: «¡Ah, quédate con nosotros!». El desconocido gritó por encima del estruendo: «Necesitamos otra salida». «No hay ninguna», gritó el hombre. «Tiene que haberla». Los lobos ladraron ansiosos, con voces cada vez más presas del pánico. Entonces, un nuevo sonido, suave, repetitivo, desde algún lugar detrás del muro de piedra. Tap, tap, tap. El desconocido se quedó paralizado. ¿Qué es eso? El golpeteo volvió, rítmico, intencionado. El niño susurró: «Hay alguien ahí». Las orejas del lobo se aguzaron hacia el sonido. Tap, tap, tap. El hombre abrió mucho los ojos. Es metal sobre roca. El desconocido contuvo la respiración. Alguien está excavando desde el otro lado. «¿Quién?», gritó el hombre. Los golpes se hicieron más fuertes. Los ojos del niño parpadearon, apenas abiertos. «Nos han encontrado». El desconocido presionó la mano contra la pared. «Sigue golpeando, sigue golpeando». Los golpes cesaron. Un momento de silencio asfixiante. Entonces, un golpe potente se estrelló contra la piedra, provocando fracturas en la pared. La nieve se coló por las grietas. La luz, débil pero real, se filtró. El niño jadeó débilmente. «Puedo verlo». Entonces, una voz resonó débilmente a través de la roca. «Aguanta, ya vamos». El hombre gritó: «¡Os oímos!». Los lobos ladraron frenéticamente. Otro golpe. La piedra se agrietó aún más, partiéndose como un hueso roto. El desconocido apretó la cabeza del niño contra su pecho. «¡Cúbrelo!». Toda la pared tembló. Entonces, un golpe final. La roca se partió, la luz irrumpió, y una figura entró en la fisura con el rostro en sombra, respirando con dificultad, llevando algo que heló el alma de todos los que estaban dentro de la cámara. La luz inundó la fisura cuando la figura entró por completo. La tormenta de nieve más allá de la grieta se suavizó hasta convertirse en un silbido. La avalancha había pasado. El niño parpadeó débilmente, con la respiración superficial, apretado contra el cálido pecho del lobo guardián. El hombre susurró: «Tú lo has salvado». El desconocido negó con la cabeza, con la mano aún apoyada contra la roca. «No, ellos lo han salvado. Todos ellos». La loba empujó al lobo guardián hacia adelante, con el aliento humeante y los ojos alerta. El lobo guardián se agachó y empujó suavemente al niño con el hocico. El niño exhaló lentamente, obteniendo calor de la criatura que tenía debajo. El niño susurró: «Gracias». Las orejas del lobo guardián se movieron una vez, casi como un asentimiento. El desconocido se arrodilló cerca del niño. «Ahora estás a salvo. Lo has conseguido». El hombre miró a su alrededor. Nieve rota, escombros esparcidos. Pero vivo. Hemos sobrevivido. El fusilero entró tambaleándose en la abertura, jadeando. No puedo creerlo».
La loba ladró una vez con fuerza y luego se acomodó junto al grupo. Protectora, aún alerta, el desconocido miró al niño. Necesitarás calor, comida, atención médica. El niño susurró débilmente. ¿Me ha salvado el lobo? El hombre asintió. Sí, no se ha apartado de tu lado. El lobo volvió a apoyar la cabeza contra el niño, un gesto de último cuidado. El hombre murmuró, Él te ha mantenido con vida. La tormenta de nieve más allá de la grieta amainó aún más. La luz del sol atravesó las nubes irregulares, cubriendo el valle con un tono dorado pálido. Las ramas se balanceaban suavemente. El silencio regresó, tentativo, frágil. El desconocido exhaló. La avalancha pasó. El bosque se calmó. El niño soltó una risa débil. Pensé que nunca volvería a ver el sol. El lobo guardián levantó la cabeza, moviendo las orejas. Un gruñido suave y bajo retumbó, casi una risa en lenguaje de lobos. El hombre miró alrededor de la grieta, sintiéndose invadido por el alivio. Les debemos la vida, a todos ellos. La loba empujó al lobo guardián con el hocico. Un reconocimiento silencioso, lealtad a la manada, inquebrantable. El desconocido se inclinó, con voz tranquila y controlada. Los animales hacen lo que los humanos a veces no pueden hacer. Protegen la vida, instintivamente. El fusilero finalmente exhaló. Yo, ahora lo entiendo. El niño susurró suavemente. Yo, quiero darles las gracias. El lobo guardián presionó su hocico contra la mano del niño. Un momento de conexión, gratitud, vida compartida entre humanos y animales. El hombre asintió. No puedes pagárselo. Solo recuerda, respeta, protege. El desconocido miró hacia la boca de la fisura, donde la luz del sol se derramaba sobre la nieve. Recuerda este día, lo frágil que es la vida, lo fuerte que puede ser. El niño sonrió levemente. Lo haré siempre. Los lobos se movieron, con el cuerpo tenso pero tranquilo. Su trabajo había terminado. La supervivencia estaba asegurada. La loba ladró una vez, mirando hacia la cresta. Luego se dio la vuelta y desapareció silenciosamente en el bosque. El lobo guardián se quedó un instante más, acariciando al niño con el hocico antes de seguirla. El hombre se agachó y le quitó la nieve del pelo al niño. ¿Estás listo para irte? El niño asintió. Sí, ahora que se han ido, estoy listo. El desconocido hizo un gesto. Vamos, te llevaremos a un lugar seguro. El hombre levantó al niño con delicadeza y lo llevó hacia la lejana línea de árboles. La nieve crujía suavemente bajo sus pies. El bosque exhalaba. Los pájaros cantaban con cautela y la vida volvía tímidamente. El niño susurró en voz baja. Nunca lo olvidaré. El hombre miró hacia abajo, a la calidez con forma de lobo que guardaba en su memoria. No, dijo, nunca lo olvidarás. El desconocido miró hacia la cresta, donde la nieve brillaba dorada bajo el sol. Y tampoco lo olvidará el bosque. El niño respiró hondo, con el pecho hinchado. Yo sobreviví. El hombre sonrió, con lágrimas congeladas en las pestañas. Sí, sobreviviste, y aprendiste lo que es el valor. El desconocido puso una mano sobre el hombro del hombre. El respeto, el cuidado, el instinto, esas cosas lo salvaron. El niño volvió a sonreír levemente. Gracias por dejarme vivir. Los lobos se habían ido. Solo quedaba el eco de su lealtad, el recuerdo, el calor, la protección. El desconocido finalmente habló, con voz baja pero firme. Historias como esta nos recuerdan por qué la vida importa, cada momento. El hombre miró al niño. Recuérdalo. Cuéntaselo a los demás. Protégelos como ellos te protegieron a ti. El niño susurró en lo haré, lo prometo. La nieve brillaba a su alrededor. El sol salió por completo. El bosque, tranquilo, volvió a estar inmaculado. La vida persistía. Las lecciones se transmitían. La gratitud y el instinto se entrelazaban para siempre. Cada acto de cuidado puede salvar una vida. Observa,
comparte y honra el valor de aquellos que protegen a los inocentes, incluso cuando no pueden hablar. La pantalla se desvanece lentamente. Silencio. Solo queda el recuerdo del lobo, la loba y sus instintos protectores.